Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, acá en cuarentena. Y quería comentarles algunas de las preocupaciones que empezaron a surgir en conversaciones con amigos, con colegas y con algunos procesos de coaching que estamos realizando de manera virtual. Hoy me voy a focalizar específicamente en dos que surgen como las más recurrentes, como denominadores comunes en todas estas conversaciones. Una tiene que ver con el me aburro, no sé qué hacer, ¿sí? Me siento aislado, obviamente. Y la segunda tiene que ver con el miedo, ¿sí? El miedo a la incertidumbre, a lo que pueda pasar. En el primer caso, me aburro, sí, es una situación por supuesto de aislamiento, pero esta situación la tenemos que aprovechar justamente para encontrarnos, para encontrarnos a nosotros mismos. ¿Qué significa esto? Bueno, para cuando todo esto termine yo les hago una fuerte recomendación. Viajen solos, hagan un viaje solos, cada tanto, frecuentemente, y van a entender lo que les digo. Cuando uno viaja solo y no es necesario tener mucho dinero, yo una vez viajé, estuve 13 días en un camping cerca del lugar donde vivo. Cuando uno está solo, llega un momento que más allá de que pueda interactuar con la gente del lugar, llega un momento en que está solo. Y la única persona a la que tiene es uno mismo. Y cuando la única persona que tiene es uno mismo, no le queda otra que conocerse, que aceptarse, que perdonarse en algunos casos y generalmente uno empieza a hacer una exploración hacia adentro y hacia atrás, ¿sí? Y esto es un ejercicio, una práctica súper interesante y súper entretenida, ¿no? Que tiene que ver con empezar a conectar los puntos de su pasado. Hay una frase que a mí me gusta mucho, que es: la vida se vive para adelante, pero se explica para atrás. Y en general no nos detenemos a explicar para atrás ese recorrido. Y salvo en los casos extraordinarios. Bueno, este es un caso extraordinario. Pero cuando uno se obliga a viajar y a estar solo, bueno, esta es una práctica que surge mucho más fácil. Y no hay estado más de mayor paz y de mayor conformidad que estar bien con uno mismo. Incluso nos va a servir, y esto es importante pensarlo para ahora, pero también para el mediano plazo, nos va a servir para cuando estemos de vuelta en la vida social activa, donde la mirada de los otros nos condiciona tanto que empezamos a perder justamente la referencia de quiénes somos, ¿sí? Esto lo vamos a desarrollar mucho más profundamente en un taller sobre el ego que estamos lanzando. Pero más allá de eso, esto tiene que ver con el hábito. ¿Cómo hago para encontrarme conmigo mismo si estoy en aislamiento, si no tengo la posibilidad de viajar? Bueno, una de las cosas para quienes está solo es cortar, por lo menos regalarse un momento de cortar todo WhatsApp, toda interacción, y buscar algún libro o alguno de los videos en YouTube que llaman a la reflexión para empezar a trabajar este conocerse, o simplemente ponerse la música que a uno le gusta y pensar, ¿no? Y liberar esos pensamientos, porque esto tiene que ver con el hábito, ¿sí? Es muy difícil cambiar los hábitos si estamos acostumbrados a tener los hábitos sociales y no estamos acostumbrados a tener los hábitos de una persona que está en aislamiento o de una persona que está acostumbrado y contenta y conforme con estar solo, ¿sí? Entonces, en este sentido es importante saber que lo que yo hago genera un determinado pensamiento y ese pensamiento genera una determinada emoción. Quiere decir que hay una vinculación muy fuerte ligada entre lo que hacemos, lo que pensamos y lo que sentimos. Entonces, si nosotros queremos cambiar esa emoción de angustia, de ansiedad que estamos teniendo por este aislamiento, claramente debemos empezar a modificar lo que hacemos, ¿sí? Después vamos a ampliar mucho más en detalle cómo cambiar un hábito, que esto es algo bien difícil,
pero en principio, lo que les decía, aprovechar este momento de soledad. Y si estás en familia, tal vez es bueno acordar poder estar un momento solo, que tu pareja se pueda ocupar de las cosas de la casa, del cuidado de los hijos, si es que tenemos hijos, y nosotros poder estar un tiempo solos, como para poder empezar a hacer este ejercicio de encontrarnos a nosotros mismos y de empezar a conectar estos puntos de la propia biografía, que nos va a llevar a encontrar mucho más sentido y conformidad con nosotros mismos. Y el otro tema tiene que ver con la incertidumbre, el miedo a lo que pasará. Bueno, para eso quiero recomendarles un libro que a mí me gusta mucho, que se llama Aunque tenga miedo, hágalo igual, de Susan Jeffers. Es un libro que tiene mucho tiempo, pero tiene muchas ediciones y lo pueden encontrar en Amazon, en Mercado Libre. Hay un capítulo que se llama Poliana, ¿sí? ¿Qué es Poliana? Poliana es un cuento publicado en 1913 de una huérfana que se llamaba Poliana, que tenía una característica muy particular. Era excesivamente optimista, excesivamente positiva, y sus padres adoptivos eran justamente lo contrario. En este libro hay un capítulo que comienza diciendo: no seas tan Poliana, como si fuese una crítica, y quiero leerles un fragmento que nos va a hacer pensar mucho. Dice: la manera de pensar positiva es uno de los conceptos más difíciles para comunicarse con la gente. Cuando presento más ideas sobre el pensamiento positivo en mis talleres y clases, mis alumnos responden inmediatamente: eso no es realista. Cuando les pregunto por qué la manera de pensar negativa es más realista, no saben qué contestarme. Se supone, automáticamente, que lo negativo es realista y lo positivo no lo es. Si se examina bien el asunto, se advierte que es una mera locura. Se nos informa que aproximadamente el 90% de las cosas que nos preocupan nunca suceden. Eso significa que nuestras preocupaciones negativas tienen aproximadamente una probabilidad del 10% de ser exactas. Si es así, ¿no resultaría al fin que ser positivo es más realista que ser negativo? Piensa en su propia vida. Yo apostaría a que la mayoría de las cosas que lo preocupan a usted nunca suceden. Entonces, ¿es usted realista si está siempre preocupado? Bueno, esto es algo interesante para pensar, ¿no? Esta es una situación de alta incertidumbre, es un virus que no se conoce, que se va conociendo en el día a día, que genera miedo. Y ante lo desconocido nosotros nos preocupamos, y en general las preocupaciones son bien negativas. Pero la verdad es que, como decíamos antes, si nosotros nos nutrimos de esta información y nos genera pensamientos negativos, vamos a generar emociones y sentimientos negativos. Y como veían recién en este texto, bastante infundadas, pero además diseminamos esto por todo nuestro entorno con las conversaciones vía WhatsApp o videoconferencia que nosotros tenemos. Entonces, esto es algo interesante para pensar, ¿no? ¿Qué pensamientos positivos podemos generar? Dicho de otra manera, ¿qué acciones positivas podemos ejecutar para que nos generen pensamientos positivos y a su vez emociones positivas? Y esto sí, contagiarlo, ¿sí? Las cosas positivas que podemos hacer, estos cambios de hábito que podemos generar, conocernos a nosotros mismos y poder brindarnos tal como somos al resto y no tal como se espera o como un grupo social determinado espera del otro, y erradicar esas preocupaciones y ocuparnos, ¿sí? Pero de una manera positiva, es seguramente una de las mejores maneras de aprovechar esta cuarentena, no solo por el impacto inmediato, sino por lo que nos pueda llegar a quedar como aprendizaje hacia adelante. Hay una frase de un cuento de Paulo Coelho que me gusta mucho, que dice: hay cosas que son inevitables, ¿sí? Y hay cosas
que son eternas, pero ¿cuáles son las cosas inevitables? Lo inevitable es lo pasajero, ¿ok? ¿Y qué es lo eterno? Lo eterno es los aprendizajes que generas de las cosas pasajeras.